La Biblia enseña cuán enriquecidos podemos ser con la gracia de Dios si actuamos de manera correcta delante de Él. Sí, la Biblia nos dice cuánto podemos ser favorecidos por Dios si nuestra manera de vivir delante de Él es la correcta. Veamos cómo la Biblia nos enseña acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento delante de Dios y cómo Dios bendice a quienes actúan de manera correcta. Proverbios 22, verso 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cuando uno actúa delante de Dios con humildad, es decir, reconociendo quién es Él, reconociéndolo como Creador y como Salvador, pero además cuando uno se somete a Dios para honrar su autoridad, para honrar su palabra, Dios actúa de manera tal que su gracia es derramada abundantemente sobre uno. Por eso dice la Biblia que Dios honra y da vida. Esto significa que Dios reconoce y por lo mismo enaltece a quienes actúan delante de Él, sometidos totalmente para obedecer su palabra, para vivir la vida siempre de acuerdo a ese lineamiento que Él mismo ha establecido para que los seres humanos vivamos de un modo especial. Pero en todo esto debe estar presente el Evangelio. ¿Por qué? Porque de verdad que cuando uno conoce a Dios y por lo mismo se humilla delante de Él y le honra, es cuando Dios nos ha quedado claro, no solamente en nuestro entendimiento por el conocimiento que obtenemos en la palabra de Dios sobre Él. Y es que cuando nosotros vamos a la Biblia para conocer a Dios, lo primero que vamos a encontrar es el plan de Dios para salvarnos a través de Cristo. Entonces el testimonio claro del conocimiento de Dios y de la experiencia con ese conocimiento de Dios en donde nos unimos en comunión con Él, debe ser Cristo en nosotros. Porque la única manera para conocer verdaderamente a Dios es a través de Cristo. Y la única manera para reconocer a Dios y entrar en esa comunión con Él, en donde uno actúa humildemente, viviendo para su gloria, honrando su nombre, es a través de Cristo. El único que nos une con Dios es Cristo. ¿Y cuáles son esas bendiciones que nosotros podemos tener en nuestra vida diaria? La Biblia dice que hay riquezas. Esto significa el favor de Dios, las bondades de Dios, el amor de Dios. Esto significa que Dios está actuando siempre para darnos lo mejor. Es decir, la gracia de Dios para nosotros es abundante. Y Dios exalta a las personas. ¿Y de qué manera las exalta? Dios nos da un lugar en la gloria celestial. Dios nos da victoria ante las dificultades, nos hace perseverar. Podemos obtener las mejores cosas gloriosas y eternas. Y por lo mismo viene la vida. ¿Por qué? Porque precisamente en la comunión con Dios hay vida. Recordemos que la muerte entró al ser humano cuando éste pecó. Y cuando éste pecó, la muerte entró porque hubo una separación entre Dios y el ser humano. Así que cuando volvemos a la comunión con Dios por medio de Cristo para honrarlo, para actuar humildes siempre delante de Él, sirviéndole, amándole, respetando su autoridad, entonces estamos en la comunión con Dios. Entonces estamos de vuelta con Dios y así es como nosotros podemos tener la vida. Esto significa que la vida es el resultado del Evangelio, porque solamente por medio de Cristo podemos volver a la comunión con Dios.
El deseo de Dios para tu vida es que seas humilde delante de Él y le honres. Que tu humildad comience reconociendo la necesidad de Dios en tu vida, la necesidad de la comunión con Él. Y que a partir de ahora tomes la palabra de Dios, tomes el Evangelio como la regla que Dios te ha dado para que vivas todos los días, y de esa manera Dios te va a bendecir siempre con su gracia. Por lo mismo te va a exaltar, te va a honrar, y así vas a disfrutar de la vida eterna. No podemos estar sin Dios, así que con humildad reconozcamos a Dios, creamos en Cristo, vayamos a la comunión con Dios, vivamos para Él, siempre sometidos a Él, y nuestra vida será grandemente enriquecida. Y así vamos a disfrutar de la vida eterna, gloriosa, todo el tiempo. Que Dios te bendiga y te ayude a actuar de manera humilde delante de Él y siempre honrando su nombre.